Buenas tardes, mi nombre es Gabriela González y este es el ciclo de talleres breves número 4 y el día de hoy vamos a ver el tema del proceso de duelo. Para iniciar, pues el objetivo de este tallercito es conocer el proceso de duelo y los eventos que pueden ocurrir en mi interior frente a la pérdida de un ser querido, precisamente. Y para iniciar vamos a ver cuál es el concepto de duelo. Duelo o dolor, que sería la traducción de esta palabra. El duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida tendiente a la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Este es un concepto de Jorge Bucay y lo que nos quiere decir es que es un proceso que es normal, que nos va a ayudar a que nosotros podamos adaptarnos y armonizarnos a través de nuestro interior cuando hemos pasado por este proceso. Y quiero compartirles algunas de las características del proceso de duelo que considero que son importantes. Son muchísimas que influyen a veces hasta síntomas en el proceso de duelo que podemos estar experimentando, pero les quiero puntualizar algunas. El proceso de duelo es un proceso emocional normal, es lo primero que tenemos que entender, que es algo normal que nos sucede después de una pérdida. No podemos evitarlo, a lo mejor para cada persona va a ser diferente, pero es un proceso normal. El duelo o ese proceso de duelo puede ser por la pérdida de seres queridos o incluso por la pérdida de cuestiones como pérdida de seguridad, pérdida de salud, de trabajo, de libertad, o por ejemplo ahorita como en la pandemia, pues la pérdida de todos nuestros espacios, ¿no? que normalmente teníamos y que a lo mejor ya no podemos circular o no hemos podido hacerlo durante todo este tiempo. El proceso también nos ayuda a encontrar el equilibrio emocional. Es un proceso que está lleno de cuestiones emocionales, vivencias, formas de enfrentar la vida, procesos y demás que nos van a llevar tarde o temprano a llegar a ese equilibrio emocional. Si vieron en la gráfica del inicio, el proceso de duelo es como caer a una hondanada, como si fuera un barranco, y luego empieza a subir. En ese proceso de duelo, nosotros vamos a encontrar el equilibrio emocional cuando hayamos salido de ese barranco o de esa hondanada donde entramos emocionalmente. Es importante subrayar que ningún duelo va a ser igual a otro vivido. Por ejemplo, puedo decirme, es que cuando murió mi papá yo no sufrí tanto como cuando murió mi mamá. Obviamente, dependiendo de la circunstancia en la que estoy, de la época, de mi edad, de mis relaciones, etcétera, todas los procesos de duelo van a ser diferentes. Y también tiene que ver con lo que estoy viviendo yo en este momento, ¿no? Entonces, ningún proceso va a ser igual a algún otro vivido y mis reacciones siempre van a ser completamente diferentes. Y todas están bien, todas están perfectas de acuerdo a lo que estoy viviendo en este momento. Por otro lado, no se puede minimizar el duelo del otro. Por ejemplo, yo no puedo decirle, bueno, es que no sufras tanto, era tu amiga, ¿no? Todos los duelos a nosotros nos van a representar una serie de emociones y sentimientos que no se pueden minimizar. No es que te duela más o menos una amiga, una madre, etc. Son diferentes formas de dolor, diferentes formas de enfrentarlo, etc. Entonces, no puedo minimizar el dolor del otro, porque yo no sé qué está sintiendo, pero tampoco puedo minimizar mi propio dolor. A lo mejor me está doliendo muchísimo ahorita la pérdida de un amigo, decía, por ejemplo, ¿no? Incluso de una mascota. Y de repente digo, bueno, ¿por qué me duele tanto si es una mascota, es un animalito? Pero está sumado un montón de cosas, muchas relaciones, muchos significados o muchas cuestiones que están dentro de esta relación, por ejemplo, con mi mascota. Y lo que yo estoy sintiendo, por supuesto, está bien. Entonces, yo no puedo minimizar el duelo del otro, pero tampoco puedo minimizar mi propio duelo, mi propio dolor. Tengo que darle el valor justo a lo que yo estoy sintiendo en este momento y validar mi emoción. Y para terminar con estos puntitos o con estos pequeños detalles sobre el duelo, quiero comentarles que es un proceso temporal. Significa que va a terminar. Vamos a superar este proceso de duelo con la ayuda de herramientas que nosotros mismos debemos tener porque hemos experimentado muchas cosas en nuestra vida
O bien, si siento que me faltan herramientas, puedo pedir ayuda para enfrentar este proceso de duelo. Ahora, aquí tenemos ya en el proceso de duelo las características que normalmente nos comentan que son esas etapas del proceso. Por un lado tenemos en estas 6 características el proceso que va de cuando yo empiezo a vivirlo, la hondanada que empieza después, un poquito después de que yo estoy viviendo esos hechos y después poco a poco la salida. Este proceso normalmente, porque en estos procesos emocionales solamente son una media de lo que podemos ver sobre lo que pasa a la gente, o lo que pasa a los demás, o lo que pasamos nosotros mismos. Es un proceso que dura alrededor de 1 año, 2 años, 2 años y medio, por ahí más o menos, pero es variable en cada persona. Bueno, este proceso empieza con una sensación cuando yo enfrento, por ejemplo, hablando de la pérdida de seres queridos, cuando yo enfrento una mala noticia, la primera reacción o el primer punto de este proceso de duelo es la negación. Yo no creo lo que está pasando. La noticia que me están dando, yo no la creo. Puedo entrar en un shock fuerte. Este shock es emocional y es de corta duración. ¿Y cómo se manifiesta? Pues se manifiesta con reacciones muy fuertes, ¿no? Puede ser llanto, pueden ser gritos, pueden ser hasta desmayos, una situación muy fuerte que yo manifiesto frente a esto. Y estas reacciones fuertes lo que van a hacer es ayudarme a enfrentar ese golpe tan duro que acabo de recibir. Sin embargo, por ejemplo, de negación de no es cierto, no creo que lo que está pasando, voy a verificar a ver si es cierto, no estoy conforme con lo que me están diciendo. En este momento, como viviendo la pandemia y todo lo que nos ha tocado enfrentar, hay veces que puedo prolongar este proceso de negación porque a lo mejor yo no alcancé a ver a un ser querido que partió y pasan los meses y yo sigo sin creer que se haya ido, ¿no? Porque no tuve la oportunidad de presenciar, ir a su velorio, despedirme, mirarlo, etcétera, ¿no? Entonces puede que este proceso de negación se me pueda prolongar o yo siga sintiendo, aunque racionalmente sé que la persona se fue, hay una parte de mí que todavía no entiende esa parte de no voy a volver a ver a esta persona. Y es completamente normal también en este momento. Obviamente hay algunas maneras de que nosotros podríamos enfrentarlo para que no nos quedemos ahí en esa primera parte que es una entrada apenas al proceso de duelo, porque tenemos que continuar en este proceso, en esta grafiquita que veíamos al principio, ¿no? El segundo momento es cuando nosotros empezamos a experimentar ira, rabia o muchísimo enojo. Inmediatamente después de la negación, ante lo que estoy enfrentando, empiezo a enojarme muchísimo, a sentirme con mucha rabia. ¿Frente a qué? Pues frente a la persona que se fue, porque no te cuidaste, porque no hiciste lo que te dije, contra los médicos, contra el presidente, no importa. Hay un momento en que yo estoy muy enojada o muy enojado respecto a la pérdida que tuve. Me enojo con los médicos, me enojo con el sistema médico, por ejemplo, ahorita con la pandemia, me enojo con mis familiares porque no hicieron lo que tenían que hacer, me enojo incluso conmigo mismo, porque a lo mejor siento que no hice lo que tenía que haber hecho. Pero también es un periodo corto, es un momento que yo voy a enfrentar con este enojo y esta rabia y que me va a ayudar también a procesar. ¿Por qué? Pues porque es una manera también de enfrentar esta situación tan fuerte que estoy viviendo, este enojo de ¿por qué me quitan algo que yo amo? ¿Por qué me quitan a alguien que yo amo? Por supuesto que vamos a estar enojados, pero es una primera parte también de enfrentar esta situación. ¿Por qué me quitan a mi ser amado? Claro que me voy a enojar, ¿no? Esa situación que yo tenía, esta manera de vivir, este acompañamiento pues se me ha retirado y por supuesto que eso me va a impactar emocionalmente. Este periodo de enojo también es breve. Ahora también yo creo que se prolonga un poquito por esta situación de, bueno, no es una situación cumbre que está viviendo todo el país, todo el mundo de hecho, y no hay manera de solventarla. Puedo estar muy enojada con el virus, con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si fue el caso.
pero también es parte del proceso y tengo que entender que este enojo está bien, aunque pues la respuesta ante este enojo sería lo que yo tendría que valorar si es adecuado o no es adecuado. Obviamente no voy a golpear al médico, por ejemplo, ¿no? Porque eso ya sería inadecuado. Sin embargo, si yo entiendo que es un proceso normal, que también tengo que aprender a solucionarlo y pasar al siguiente nivel o a una situación diferente, eso me va a ayudar a que yo continúe con mi proceso y vaya enfrentando de mejor manera lo que me pasa. Después de esta sensación de rabia, a lo mejor se va diluyendo poco a poco y empieza un proceso de negociación, que también es breve, pero un poco más largo que los anteriores. Es la última etapa donde yo puedo evadir un poco el dolor, ¿no? No enfrentarlo todavía al 100%, y es una manera de defensa para enfrentar esa realidad tan dura que tengo que enfrentar. Y en esta negociación de repente yo puedo decirle a la divinidad, por ejemplo, mejor me hubiera llevado a mí, yo ya viví, etcétera, etcétera, ¿no? Puede producirse sentimientos de culpa incluso de ¿y por qué yo sigo viva y esta persona tan querida no? Etcétera. También puedo pedir a mis divinidades, les decía, a la vida, al universo, que empiece a acompañar a mi ser querido, que lo proteja, que lo cuide, que lo oriente. Ya en ese sentimiento de empiezo a entender que esa persona falleció, que hay un proceso también para ella, que es despedirse de nosotros, despedirme yo de ella, y que si soy creyente en alguna divinidad, alguna creencia o algo, pues tengo que ofrecer este sentimiento de te entrego a, para ir solucionando esta pérdida que tengo. Divinidad, te entrego la vida de mi ser querido que se fue, por favor cuídala, por favor acompáñala, etcétera, ¿no? En el caso de que seamos creyentes o de la manera que nosotros lo sintamos, ¿no? Pero en esta negociación vamos a ir solucionando poco a poco esos primeros impactos de la pérdida. Posterior a esta sensación de negociación o este momento de que ya voy negociando, viene entonces enfrentar el dolor profundo. Ya no tengo evasiva, ya no hay manera de no enfrentar este dolor profundo y llega la etapa de depresión. En esa etapa de depresión podemos meternos en un momento de infinita tristeza, profunda tristeza constante de mucho tiempo, sensación de vacío, sensaciones como de llanto constante, puedo enfermarme incluso, sentirme en el fondo de esa condenada que les decía yo. Nos sentimos en el fondo a lo mejor de ese lugar a donde pienso y a veces que ni siquiera voy a volver a ver la luz, que siempre va a ser todo gris, que todo va a ser triste siempre, y empiezo a usar estas frases de nunca, siempre, etcétera, ¿no? En este momento, que es la depresión profunda, es el periodo más largo en este proceso de duelo. Y es muy importante que yo me dé cuenta cuando llego a este momento. ¿Por qué? Porque en un proceso de autoobservación me voy a dar cuenta de que ahorita es cuando estoy enfrentando realmente ese dolor. Darme cuenta de él no significa que no me vaya a doler, no significa que yo tengo que comerme o tragarme mi dolor, mi desesperación, mi tristeza. Todo lo que voy sintiendo está bien, todos esos sentimientos y emociones están bien, y la manifestación de los mismos también están bien. Por ejemplo, el proceso de llorar, querer platicar con otros, etcétera, completamente bien. ¿Por qué? Porque me va a ayudar como a drenar este dolor o esta sensación que estoy sintiendo. Cuando no lo hago, cuando se quedan muy atorados por todos los sentimientos, las emociones y demás, pues puedo incluso hasta enfermarme. Por eso en esta etapa es muy importante que yo cuide cómo estoy manifestando mis emociones y sentimientos, de preferencia sacarlos. Tengo que revisar cosas como mi alimentación, qué estoy comiendo. Se recomienda que, por ejemplo, disminuyamos el azúcar lo más posible porque hace un efecto de me deprimo cada vez que como más azúcar, pero mi cuerpo me pide más azúcar, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la alimentación, hacer un poco de ejercicio, que puede ser caminatas o algo muy leve que me ayude a que mi cuerpo esté en movimiento. Y sobre todo tener actividades. ¿Qué actividades? Pues a lo mejor las cotidianas, limpiar mi casa, sacar a pasear a mis perros, etcétera, pero no dejar de hacer las cosas que normalmente necesito hacer para vivir mi cotidianidad, la que pueda yo hacer. Desde lavar los trastes hasta
a lo mejor salir a platicar con alguien, ¿no? Pero es importante que en este periodo yo retome estos aspectos porque es el momento más difícil para mí. Y me va a costar mucho trabajo, por ejemplo, si yo me quedo encerrada y no tengo contacto con nadie. Ahí sí me puedo quedar atorada en este momento y no ir avanzando en este proceso de recuperación o de adaptación del proceso de duelo. Después de esta parte que sentimos muy dolorosa, que les decía que puede durar mucho tiempo, poco a poco voy a ir empezando a enfrentar a este hecho de manera diferente. A lo mejor dejo de pelearme con la realidad y empiezo a decir, bueno, pues es que todos tenemos que irnos en algún momento. Por ejemplo, cuando son personas muy mayores, pues todo el mundo tenemos que irnos porque nuestro cuerpo ya no nos funciona igual, etcétera. Y voy buscando ya como las razones, ¿no? De por qué sucede lo que sucede. Me dejo de pelear con lo que yo hice o no hice. Por ejemplo, desde el principio me reclamaba de por qué no cuidé más a esta persona, por qué no le dije, por qué no hice, etcétera. Dejo de pelearme, ¿no? Y empiezo a aceptar esto que pasó. Empiezo a darme cuenta de que estos son hechos inevitables, que tengo que enfrentarlos, porque todos vamos a partir un día, algunos más pronto, algunos más tarde, pero voy enfrentando ese hecho de que ninguno de nosotros somos eternos, ¿no? Empiezo a entender este hecho y empiezo a encontrar un poco de equilibrio entre el dolor que estoy sintiendo por la pérdida y la ausencia de mi ser querido y el amor que siento por esa persona. Si se dan cuenta, el amor y el dolor pues serían como sentimientos muy contradictorios, ¿no? Pero si los ponemos en una balanza, me van a dar equilibrio en tanto yo pueda sentir que el dolor que estoy sintiendo por la ausencia se equipara con el amor que siento por esta persona. Y a veces en este proceso de duelo puedo olvidarme del amor que siento por la persona, rescatar eso que me dejó, eso que me enseñó, eso a lo que vino a estar en mi vida esta persona. Pero cuando yo lo rescato empiezo a encontrar este equilibrio y precisamente es lo que me va a acompañar en esta aceptación del hecho. Más adelante ya viene el proceso en el que yo me readapto, es la adaptación a vivir no sin la persona, por supuesto siempre la voy a extrañar, no sin el dolor, porque el dolor va a estar ahí, ese dolor va a irse transformando, va a ser una cosa diferente a lo que yo sentí en el primer momento, pero aprendo a vivir con la ausencia. Retomo o empiezo a retomar mi vida, a lo mejor de manera muy diferente o diferente, pero empiezo a hacer otras cosas, a lo mejor a aceptar que tengo que vivir diferente, que tengo que hacer cosas nuevas, a lo mejor empezar a hacer nuevos proyectos y demás. Y esta es como una de las señas de que yo ya estoy saliendo de ese proceso. ¿Cuánto va a durar eso? Pues va a durar un poquito más, en lo que yo empiezo a adaptarme, buscar nuevas formas de vivir, pero significa que en esta andanada que decíamos, que yo ya voy de salida, ¿no? Y a veces cuando salgo enriquecido. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas, un dolor tan fuerte como la pérdida de un ser querido necesariamente me tiene que hacer una persona mejor, más fuerte, más sabia, mejor preparada, con más herramientas. Y en ese proceso de tener más herramientas y salir como una persona más alimentada, pues yo puedo enfrentar mi vida de mejor manera. Eso es lo esperado, por ejemplo, cuando yo salgo de este proceso de duelo. Sin embargo, si yo en algún momento me doy cuenta de que me quedo atorado en alguna de las partes o que hay regresiones, también es normal. Aunque si yo me doy cuenta de que ya pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y no salgo de este momento de depresión profunda, tengo que ser consciente que tengo que pedir ayuda, que es muy importante para cuando yo no siento tener las herramientas suficientes para enfrentar este proceso. Ahora, para ser breves y darles, por ejemplo, pequeñas herramientas para que podamos enfrentar, trabajar de manera diferente esto que nos está pasando ahorita, pues quiero darles algunos tips. Esta partecita se llama escribir, 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 porque pues tiene mucho que ver con eso y son como 6 puntos que a lo mejor nos pueden servir. Se los voy a leer y bueno, espero que los puedan retomar con tiempo y los vayan haciendo poco a poco. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer frente a este proceso para ayudarnos a nosotros y la familia? El punto 1, que es la recomendación 1, es acompañarnos de seres queridos, amigos, conocidos o grupos con quien pueda hablar y compartir esto que me sucedió. Es muy importante que yo no enfrente esto sola. Yo sé que muchos estamos aislados todavía,
pero de alguna manera puedo empezar a buscar por teléfono, como se pueda, a los otros para no estar solo o sola. Si aún no acepto la pérdida de mi ser querido, como decíamos al principio, puedo haberme quedado atorado en todavía no creo que se fue. Sería bueno escribir un discurso memorial sobre la persona, como cuando tenemos que dar un discurso frente por ejemplo, a la misa de cuerpo presente de nuestro ser querido. Escribir ese discurso haciendo la despedida de la persona querida. Eso me va a ayudar a que yo pueda aceptar de mejor manera este hecho en el que a lo mejor me quedé atorado. Punto 3. Si estoy muy enojado o muy enojada todavía, puedo hacer una lista de las cosas que me enojan respecto a esto que me sucedió, y en esa lista pues darme cuenta de qué cosas podrían haber estado en mis manos, qué podría yo haber hecho y qué definitivamente no podía haber hecho, porque hay cosas que no dependen de nosotros, muchas cosas que no dependen de nosotros. El punto 4 es apegarme a mis creencias y certezas que me brindan mi religión, mis creencias, mis tradiciones, mi familia, y apoyarme en ellas, porque van a ser muy importantes como acompañamiento. Quinto punto, escribir todo lo que quedó pendiente de decir a mi ser querido en una carta o varias cartas, y estarlas escribiendo y leerlas pensando como si estuviera enfrente de nosotros esta persona, si estuviera enfrente de su fotografía. Y cuando yo lo sienta, hacer una despedida muy amorosa, una carta de despedida muy amorosa, desde precisamente la esperanza y el cariño a la persona. Sería recomendable hacer esas cartas, unas para decir todo lo que no dije y otra para despedirme de la persona, de mi ser querido, desde un punto muy amoroso. Y por último, lo que les decía en uno de los puntos, cuidar mi alimentación, mi ejercicio y desarrollar nuevas actividades para que yo vaya regenerando, llegando a ese punto de recuperación en algún momento. Bueno, pues este taller breve llega hasta aquí en este momento. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente taller breve. Les decía, mi nombre es Gabriela González. Por favor, denle me gusta y compartan si es que les ha gustado este tema.